El problema de la ideología de género viene por la confusión de dos conceptos. Por la confusión del concepto de identidad y de deseo. Empecemos por el deseo. El deseo es lo que se define a través de lo que a mí me gusta, lo que yo amo y lo que yo quiero en mi vida. Es decir, viene definido por lo que llamamos subjetividad. Que a mí me guste una persona, pues dependerá del carácter que tenga, dependerá de la vida en común que yo pueda tener con ella, de los pensamientos que comparte, de las ideologías que comparte y de la forma de ver la vida que tenemos. Esa es la parte subjetiva, es la parte del deseo, del amor, de lo que a mí me llena según la compatibilidad sensible que tengo con esa persona. Pero ahí no hay ningún problema. Es decir, que si tú eres homosexual o si eres lesbiana, pues no hay ningún problema. Eso es natural al ser humano. No depende de mi sexo querer a otra persona o no, sino que depende de la forma que tenga de ver la vida. Pero el problema de la ideología de género viene con el problema de la identidad. Es decir, pretender cambiar la identidad de una persona significa eliminar el concepto de realidad. Eso quiere decir que si yo nazco hombre, querer ser mujer es una parte imaginativa de la realidad. Nunca puede llegar a ser real. La realidad es la que es. Lo que es lo podemos percibir a través del pensamiento y a través de la razón, pero la imaginación es la parte que no es, la parte que no existe efectivamente en la realidad. Y pretender cambiar a un hombre en su sexo para cambiarlo a una mujer es pretender un imposible, es pretender poner la imaginación en la realidad. Y por eso la ideología de género no tiene ningún sentido, porque no sabe determinar cuál es la parte subjetiva y cuál es la parte objetiva del ser humano. Esa es la diferencia. La parte subjetiva, como decía, era la del deseo y la parte objetiva es la de la identidad. Porque cambiar y pretender eliminar el concepto de identidad del ser humano es eliminar el concepto de realidad. Porque la realidad sí, depende de la subjetividad, de cómo yo pienso la realidad, etc. Pero mediante la subjetividad yo no puedo cambiar la realidad, sino que la realidad es la que es. Y la realidad se identifica y se analiza a través de la razón y a través de lo que es. Es decir, a través del pensamiento es como descubro la realidad y como puedo categorizarla. Pero a través de lo que yo quiero, a través de lo que deseo, a través de lo sensible y a través de lo subjetivo, no puedo cambiar la realidad. Y ese es el problema al que se enfrenta la ideología de género, que pretende conseguir un imposible. Pretende, mediante la imaginación, cambiar la realidad. Y eso no es compatible con la realidad, porque la realidad se define mediante lo que es. Y si yo nazco hombre es porque tengo cromosomas X e Y, tengo una determinada estructura genética y tengo incluso una determinación morfológica que me hace ser hombre. Y eso se puede comparar también con una mujer. Tiene una estructura genética determinada, tiene unos cromosomas XX y así podemos seguir identificando ciertas características que son y muestran lo que es una mujer y lo mismo con el hombre. Por lo que es algo que no se puede cambiar. Es como si yo digo, mira, pues este es un teléfono y ahora quiero que sea únicamente una cámara o que sea únicamente unas gafas o que... No puedes cambiar la realidad. Esto es un teléfono, que es lo que tengo yo ahora delante ahora mismo, y eso es una cámara o eso es una luz y no puedes cambiarlo. No puedes cambiarlo por mucho que quieras. Pero claro, el ser humano es débil por naturaleza. Es débil y por eso tiene esa parte subjetiva, que es la parte imaginativa, con la que pretende cambiar la realidad. Y ahí es donde está el problema. El problema se solventaría intentando saber lo que estoy explicando en este vídeo, que hay una parte objetiva y hay una parte subjetiva. La parte objetiva son los objetos. La parte subjetiva es lo que el sujeto piensa en su interior. Es decir, lo que nosotros podemos pensar en nuestra mente. Y en nuestra mente pues entra esa parte de la subjetividad. Pero no hay ningún problema cuando sabemos diferenciarlas, porque la parte subjetiva es deseosa, es imaginativa, es sensible y
si se respeta los objetos que son sensibles, o que son subjetivos, o que son imaginativos, pues no hay ningún problema. Pero cuando pretendemos poner lo imaginativo y lo sensible y lo sensitivo sobre lo real y lo que es, pues tenemos ese problema. De ahí todo el problema psicológico, que es un problema psicológico lo que tienen las personas que se quieren cambiar de género o que se quieren cambiar de sexo realmente, porque el género no tiene ningún sentido. Es un concepto que viene por parte de la imaginación que pretende ser real. De ahí es donde viene totalmente el problema, que en vez de decir sexo, pues se dice género y se convierte algo que es objetivo, el sexo, con algo que es subjetivo, el género. Entonces eso es también un problema. Obviamente el lenguaje pretende cambiar algo que es auténticamente real mediante otros conceptos que son subjetivos. Pero el problema viene con que a esas personas que pretenden cambiarse de sexo, que quieren cambiar lo que es, se debería diagnosticar como una persona que tiene un problema mental. Y es así. Suena duro decirlo, es muy difícil decirlo en estos tiempos, pero yo soy defensor de la verdad y de la realidad. La realidad y la verdad son algo que nos disgusta, porque cuando entra en conflicto con esa parte subjetiva que pretende cambiar todo según su imaginación, pues nos jode, nos molesta, nos pone tristes. Y es algo que cuesta mucho asumir la verdad. Y al igual que cuesta mucho cambiarse de ideas, porque el cambiarse de ideas significa no identificarme con las ideas que pienso, sino que buscar la verdad significa buscar la realidad. Es decir, no es solo buscarme a mí mismo dentro de lo que soy, dentro de lo que me defino. Es decir, no soy solo un sujeto, sino que soy un sujeto en el mundo. Y en el mundo significa enfrentarme a esa realidad, enfrentarme a lo que es verdad y enfrentarme a lo que es real. Por lo que decir y pretender cambiarme de sexo significa ir en contra de la naturaleza, significa ir en contra de la realidad. Y eso demuestra que una persona que pretende hacer eso debería de diagnosticarse como una enfermedad mental a ese tipo de personas que pretenden hacer eso, porque simplemente pretenden cambiar la naturaleza, confunden el deseo con la realidad y confunden y pretenden sustituir lo que es real con lo que solo es subjetivo. Por lo tanto, pretende convertir la realidad en subjetiva. Y eso va en contra del pensamiento, va en contra de la lógica, va en contra de la realidad. Y por eso nunca llegará a ser posible. Por mucho que una persona se hormone, por mucho que una persona pretenda o se opere para cambiar de sexo, nunca va a ser ese otro sexo, sino que va a ser una persona, hombre, que ha intentado cambiarse de sexo a mujer. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice la realidad. ¿Por qué necesita hacerlo artificialmente? Porque necesita de esa imaginación, necesita de esa ideología para influir y sustituir a la realidad. Pero al final la realidad es la que manda. Y esas personas que pretenden cambiarse de sexo simplemente deberían de ser diagnosticadas con enfermedad mental. Porque lo podemos comparar también con una persona que tiene esquizofrenia. Una persona esquizofrénica no ve lo mismo en la realidad que ve una persona que está normal, ¿no? Que no tiene ningún problema mental. La esquizofrenia te hace ver cosas que no están realmente ahí. Es decir, la imaginación sustituye a la realidad. Y eso es lo mismo que pasa con la ideología de género que pretende cambiar la identidad del sexo. Las personas que respetan a los homosexuales o que respetan a las lesbianas, pues no tienen ningún tipo de problema porque están siendo acordes con la realidad. Es decir, están respetando esa parte subjetiva del deseo que desea ser, pero o desea estar, o desea amar a otra persona del mismo sexo, pero respeta esa identidad, respeta que yo sea mujer o que yo sea hombre y que pueda amar a un hombre o que pueda amar a una mujer. Es decir, el deseo no va en contra de la naturaleza, pero la ideología de género que pretende sustituir la identidad mediante lo subjetivo, eso es un problema. Eso es un problema para el pensamiento, eso es un problema para la realidad, porque la única forma de vender la ideología de género es venderte la libertad. La libertad nunca se puede conseguir mediante la imaginación. Y eso es lo que te hace creer la ideología de género mediante la sustitución de la imaginación sobre la realidad. Ese es el problema.
que para venderte algo así que pretende cambiar la naturaleza de la realidad, necesita de el argumento de la libertad. Pero la auténtica libertad, para aquellos que piensan y que son verdaderamente sabios y analizan la realidad mediante su propio pensamiento, sabrán que la libertad no es hacer lo que me dé la gana, no es implantar la imaginación sobre la realidad, sino que es aceptar la realidad y hacerme responsable de la mía. Ahí es donde se encuentra la verdadera libertad, aceptando la realidad. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.